Se denomina como energía interna a la energía total que tiene un sistema termodinámico. El valor absoluto de esto no lo podemos medir, solamente sus cambios, que se denota por la fórmula delta de U, es decir, U se refiere a energía interna, es igual a U final menos U inicial. Cuando hay una transferencia de energía en un sistema, vamos a tener dos opciones, que ésta sea en forma de calor o de trabajo. Cuando la transferencia de energía es en forma de calor, vamos a utilizar la fórmula de delta de U, es decir, variación de la energía interna es igual al calor. Y cuando sea en forma del trabajo, delta de U va a equivaler al trabajo producido. Las funciones de estado son aquellas propiedades termodinámicas que dependen directamente del estado del sistema termodinámico, es decir, no dependen o no se ven afectadas por lo que sucedió antes o sucede después de la transformación de este sistema. Algunos de estos ejemplos son la energía interna, como bien acabamos de mencionar, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Las funciones de trayectoria son aquellas que dependen de la trayectoria que toma el sistema después de la transformación. Matemáticamente, U representa una función de estado, como las vimos anteriormente, donde un cambio infinitesimal va a representar la derivada de U. Entonces, tenemos que la integral de este cambio infinitesimal va a ser la variación de U, es decir, variación de la energía interna. Eso nos quiere decir que esto realmente es una integral definida donde tenemos como valores de A y B. A es el valor inicial de la energía interna y B el valor final de la energía interna. La primera ley de la termodinámica nos dice que si se realiza un trabajo sobre un sistema o este intercambia calor con otro, la energía interna cambiará. En un proceso isométrico, nuestro volumen siempre se va a mantener constante. Esto quiere decir que delta de V, es decir, variación del volumen, siempre será cero. Y con esto tenemos como resultado que nuestro trabajo es igual a cero, ya que al multiplicar presión por variación del volumen, este nos da cero, porque no tenemos volumen final ni inicial, solamente un solo volumen. Dado lo anterior, tenemos que delta de U, es decir, variación de la energía interna, es igual al calor que este sistema intercambia con el otro. Aplicándolo a la ley de los gases ideales, tenemos la fórmula PV es igual a nRT, donde volumen, número de moles y constante de los gases ideales siempre serán constantes en ese tipo de procesos, por lo cual podemos deducir que presión sobre temperatura es igual a una constante, porque estas variables siempre se mantienen constantes. Dado lo anterior, tenemos como resultado final de nuestra proporción que PU, es decir, presión 1 sobre temperatura 1, es directamente proporcional a la presión 2 sobre temperatura 2 cuando se haya producido el cambio de la energía interna en el sistema. La entalpía, denotada por H, representa la sumatoria de la energía interna de un sistema y el producto de su presión y volumen. Esto se traduce a la energía que un sistema intercambia con su entorno cuando el único trabajo que se produce es de presión-volumen. Cuando tenemos una entrada de energía calorífica a un sistema, su entalpía aumentará y proporcionalmente, si hay una salida de energía calorífica, su entalpía disminuirá. Retomando la primera ley de la termodinámica, vamos a aplicarla ahora a un proceso isobárico, en el cual la presión se mantiene constante a diferencia del proceso isométrico. Dado lo anterior, en esta ocasión sí vamos a tener un trabajo producido denotado por la misma fórmula. W es igual a presión por delta de V, es decir, presión por la diferencia del volumen 2 menos volumen 1. Entonces, al aplicar calor a un sistema, vamos a tener que, dada la ecuación de los gases ideales, presión, número de moles y la constante de gases ideales se mantienen constantes en este tipo de procesos. Teniendo la misma lógica del proceso anterior, nuestra temperatura sobre volumen son proporcionales y su crecimiento siempre va a ser constante uno del otro, por lo cual deducimos que temperatura 1 sobre volumen 1 es proporcional a temperatura 2 sobre volumen 2 cuando se haya producido un cambio en la energía interna denotado por el calor que se produce en este sistema menos el trabajo.
La relación entre el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante de un gas ideal está definida por la siguiente ecuación. Cp es igual a Cv más R. Para encontrar esta fórmula vamos a partir de la fórmula de la entalpía, que está dada por H es igual a energía interna U más el producto de presión por volumen. Y vamos a derivar esta ecuación respecto a T, es decir, temperatura, donde tenemos la derivada parcial de H respecto a temperatura a presión constante es igual a la derivada parcial de U sobre respecto a temperatura a presión constante más la derivada parcial del producto PV respecto a temperatura a presión constante. Por definición, la derivada de H respecto a temperatura va a ser el calor específico a presión constante y también por definición la derivada de la energía interna respecto a temperatura va a ser igual a calor específico a volumen constante. Entonces nos queda Cp es igual a Cv más la derivada parcial del producto PV respecto a la temperatura, que esta va a venir siendo la R. ¿Cómo vamos a encontrar esta R? Vamos a hacer una pequeña sustitución por medio de la ecuación de los gases ideales, que la vamos a denotar de una manera diferente, donde P por volumen molar, esa es la observación que tenemos que hacer, este es volumen molar, ahí tenemos en cuenta la N, P por volumen molar es igual a RT. Entonces vamos a sustituir PV por RT, donde la derivada parcial de PV respecto a temperatura es igual a la derivada parcial de RT respecto a temperatura. Como en todas las derivadas, vamos a seguir la regla de sacar la constante de la derivada, que sería R. Entonces vamos a derivar temperatura respecto a temperatura, que nos va a dar un resultado de 1, multiplicado por la constante que ya teníamos, nos da como resultado R, y vamos a llegar a la misma fórmula que se presentó al inicio. Cp es igual a Cv más R, o también, despejando de otra manera, Cp menos Cv es igual a R, la constante de los gases ideales.